Libro de sabiduría en la Biblia. El libro de la sabiduría, también conocido como Sabiduría de Salomón, es un libro bíblico del Antiguo Testamento que forma parte de la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea. No está incluido en la Biblia hebrea, por lo que se considera deuterocanónico en la Iglesia Católica y apócrifo en la mayoría de las iglesias protestantes. Historia y autoría. Se cree que el libro de la sabiduría fue escrito en griego en Alejandría, Egipto, entre los siglos y antes de Cristo y después de Cristo. Aunque se atribuye tradicionalmente al rey Salomón, se considera que fue escrito por un autor anónimo perteneciente a la comunidad judía de Alejandría. El autor muestra familiaridad con la filosofía griega, especialmente con el estoicismo y el platonismo, pero también con las escrituras hebreas. Contenido y temas. El libro de la sabiduría es un tratado sobre la sabiduría divina y su relación con la vida humana. Explora temas como 2. La naturaleza de la sabiduría. La sabiduría es presentada como un don de Dios que permite comprender la creación, la justicia y la voluntad divina. La importancia de la justicia. La justicia es esencial para la vida humana y conduce a la inmortalidad, mientras que la injusticia atrae la muerte. La búsqueda de Dios. El libro enfatiza la necesidad de buscar a Dios con sinceridad y humildad. La sabiduría en la vida práctica. El libro ofrece consejos prácticos para vivir una vida virtuosa y justa, incluyendo la importancia de la paciencia, la templanza y la misericordia. La crítica a la idolatría. El libro condena la idolatría y la adoración de ídolos, argumentando que solo Dios es digno de adoración. Importancia y legado. El libro de la sabiduría ha tenido un impacto significativo en la teología cristiana y judía. Su énfasis en la sabiduría divina, la justicia y la búsqueda de Dios ha inspirado a numerosos teólogos y escritores a lo largo de la historia. El libro también ha sido utilizado como fuente de inspiración para la literatura, la música y el arte. Conclusión. El libro de la sabiduría es un texto rico y complejo que ofrece una profunda reflexión sobre la sabiduría divina, la justicia y la vida humana. Aunque su canonización ha sido objeto de debate, su influencia en la teología y la cultura ha sido significativa. Para comprender mejor este libro, es importante considerar su contexto histórico, su autoría y sus temas principales. ¿Quién escribió el libro de sabiduría? Aunque el libro de la sabiduría se atribuye tradicionalmente al rey Salomón, se considera que fue escrito por un autor anónimo perteneciente a la comunidad judía de Alejandría, Egipto. Se cree que el autor era un judío helenizado, es decir, alguien que estaba familiarizado con la cultura y la filosofía griega, pero que también mantenía su identidad judía. El autor no se identifica explícitamente en el libro, pero su estilo de escritura y la temática del libro sugieren que era un erudito religioso que buscaba integrar la sabiduría griega con la tradición judía. ¿Cuándo se escribió el libro de sabiduría? Se cree que el libro de la sabiduría fue escrito entre los siglos y antes de Cristo y después de Cristo, aunque no hay una fecha exacta. Los estudiosos basan esta estimación en varios factores. El idioma. El libro está escrito en griego, lo que sugiere que fue escrito después de que el griego se convirtiera en el idioma común en Alejandría, Egipto. El estilo de escritura. El autor muestra familiaridad con la filosofía griega, especialmente con el estoicismo y el platonismo, lo que sugiere que fue escrito durante un periodo en que la influencia griega era fuerte. El contenido. El libro habla sobre la persecución de los judíos, algo que se intensificó durante el periodo romano. En resumen, aunque la fecha exacta es incierta, se considera que el libro de la sabiduría fue escrito durante la época helenística, entre los siglos y antes de Cristo y después de Cristo, probablemente en Alejandría, Egipto. ¿Por qué se escribió el libro de sabiduría? El libro de la sabiduría fue escrito con varios objetivos en mente. Defender la sabiduría divina. El libro buscaba defender la sabiduría de Dios, que se manifiesta en la creación y en la vida humana, frente a la sabiduría humana limitada y a menudo errónea. Consolar a los judíos perseguidos. El libro fue escrito probablemente en un contexto de persecución de los judíos, y buscaba ofrecer consuelo y esperanza a la comunidad judía. El libro habla sobre la justicia divina y la recompensa que espera a los justos, incluso en la adversidad. Promover la vida virtuosa. El libro busca promover una vida virtuosa y justa, basada en la sabiduría divina y en la búsqueda de Dios. El libro ofrece consejos prácticos para vivir una vida recta y evitar los pecados que conducen a la muerte. Refutar la idolatría. El libro también busca refutar la idolatría y la adoración de ídolos, argumentando que solo Dios es digno de adoración. En resumen, el libro de la sabiduría fue escrito para defender la sabiduría divina, consolar a los judíos perseguidos, promover la vida virtuosa y refutar la idolatría. ¿Qué ejemplos de sabiduría divina se mencionan en el libro? El libro de la sabiduría presenta varios ejemplos de sabiduría divina a través de diferentes aspectos. La creación.
La sabiduría de Dios se manifiesta en la creación del mundo, en su orden, belleza y complejidad. El libro describe la sabiduría como la arquitecta del universo, la que ordena las estrellas, las estaciones y los elementos. La justicia divina. La sabiduría divina se refleja en la justicia de Dios, que castiga a los malvados y recompensa a los justos. El libro describe cómo la sabiduría divina guía a los justos hacia la vida eterna y cómo la injusticia conduce a la muerte. La sabiduría en la vida práctica. La sabiduría divina se aplica a la vida práctica, guiando a las personas en la toma de decisiones justas y virtuosas. El libro ofrece consejos sobre cómo vivir una vida recta, cómo controlar las emociones y cómo evitar los pecados. La sabiduría como don de Dios. La sabiduría divina no es algo que se pueda adquirir por el esfuerzo humano, sino que es un don de Dios. El libro enfatiza la necesidad de buscar la sabiduría divina con humildad y sinceridad, reconociendo que solo Dios puede otorgarla. Además de estos ejemplos, el libro también menciona la sabiduría divina en la capacidad de Dios para comprender el corazón humano, su conocimiento de los pensamientos y las intenciones de las personas. En resumen, el libro de la sabiduría presenta la sabiduría divina como una fuerza omnipresente que se manifiesta en la creación, la justicia, la vida práctica y la relación con Dios. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.